Hola, bienvenido a un nuevo tutorial de NL Postproducción. Hoy os voy a enseñar desde cero a comprender qué son las capas, las selecciones y las máscaras y a saber utilizarlas. Las capas son la opción más potente que nos brinda Photoshop para trabajar. Con las capas podemos hacer infinidad de cosas, desde trabajar solo en una parte de la fotografía hasta añadirle elementos a la imagen. En primer lugar, tenemos que entender cuál es el funcionamiento de las capas. Esta es la ventana de las capas donde vamos a poder ver cuántas capas tiene nuestra imagen. Si no os aparece, la podéis abrir desde aquí, ventana, capas, y os aparecerá este cuadradito. Las capas funcionan de la siguiente manera. Las que se colocan por encima son las que aparecerán delante en nuestra imagen y a medida que vayamos yendo hacia abajo irán poniéndose detrás unas de otras. Para crear una nueva capa podemos ir a este menú, capa, nueva, capa y darle a OK, o directamente podemos darle a capa nueva en este botón y nos aparece directamente. Veis que estas capas tienen unos cuadraditos. Estos cuadraditos significa que esa zona es transparente, por eso no hemos visto ningún cambio en nuestra imagen. Sin embargo, si yo dibujara algo sobre estas capas, veríamos que aparece reflejado en la capa que estamos dibujando. Así podríamos pensar que cuando vayamos a borrar estos trazos que acabo de dibujar, afectaríamos también a la fotografía de abajo, pero al tenerlo en una capa distinta, veis, si pinchamos este ojo podemos ver qué tiene la capa. Vemos que en realidad esta capa lo único que contiene son estos trazos, por lo tanto si yo intento borrarlos, veis que no afectamos para nada a la fotografía que tenemos debajo. De la misma manera, si arrastramos una imagen nueva, por ejemplo esta, vemos que se nos pone en una capa distinta y además nos permite redimensionarla antes de colocarla. Con estos puntos de aquí, veis, podemos hacerla más grande, más pequeña, como queramos, y si no queremos perder las proporciones, pulsando Shift, nos las respeta para no deformar la imagen. Cuando ya hemos decidido cómo la queremos dejar en tamaño, pulsamos cualquier herramienta y le damos a colocar. Esta capa, de la misma manera que las demás, la podemos mover donde queramos con esta flecha siempre. Para poder mover una capa siempre es con esta flecha. La podemos mover arriba o abajo como queramos y de la misma manera también podemos borrarla. Como la hemos arrastrado desde fuera del programa, se nos ha convertido en un objeto inteligente. Simplemente pulsamos y nos pide rasterizarla, le decimos OK y ya funciona como una capa normal. ¿Ves? La podemos borrar, dibujar sobre ella, podemos hacer lo que nosotros queramos y solo estaremos viendo, como veis, esa capa. Si las queremos cambiar de posición, simplemente hay que arrastrarlas unas encima de otras, ¿veis? Para definir cuál se queda delante y cuál se queda detrás. Si quisiéramos mover el fondo adelante, veis que así no nos deja. ¿Por qué? Porque el fondo siempre está bloqueado. Este candadito de aquí lo indica. Para desbloquear el fondo solo tenemos que hacer doble clic sobre la capa y darle a OK, ¿veis? Y ya se quita el candado y ya la podemos poner delante de lo que queramos. Si la ponemos arriba, veis, como la imagen ocupa todo el cuadro, las demás quedarían por detrás y no se verían. Finalmente, para borrar una capa, pues solo hay que arrastrarla a esta basura que hay aquí debajo, ¿veis? Las arrastramos y las eliminamos. Y ahora que ya sabemos todo sobre las capas, podemos empezar a hablar de selecciones. Las selecciones lo que hacen es acotarnos cierta zona de nuestra imagen para trabajar solamente en esa zona. Por ejemplo, nos vamos a la selección de formas y pinchamos y arrastramos y creamos un cuadrado. Este cuadrado es el que va a definir en qué zona vamos a trabajar. Con esto podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, cortar esta zona con la flechita con la que movíamos antes las capas. Podemos pinchar y arrastrar y, como veis, se corta. Sin embargo, se nos queda en la misma capa. Si lo que queremos es tenerla en una capa distinta, lo que tenemos que hacer simplemente es control X para cortar y control V para pegar. Si en vez de cortar lo que quisiéramos es copiar esa zona, hacemos lo mismo pero con control C. Con control C copiamos y con control V pegamos. Y entonces ya se nos pone, como veis aquí, una nueva capa con este trozo que hemos definido. También con una selección lo que podemos hacer es actuar solo en esa zona de la fotografía. Por ejemplo, si yo ahora quiero dibujar, pues puedo dibujar y no me voy a salir de aquí. De ninguna de las maneras, aunque tuviera un pincel más grueso, veis, siempre actuaríamos sobre este cuadrado. También sirve para cualquier tipo de filtro o de retoque de color que vimos en otros tutoriales. Podemos utilizar cualquiera
y como podéis ver solo nos afectaría a esta zona de la imagen. Sin embargo, todo lo que sea retoque de color yo prefiero hacerlo con las capas de ajuste, que ya os enseñaré en el próximo tutorial cómo funcionan. También tenemos aquí la forma redonda, que nos viene muy bien, por ejemplo, en esta foto, veis aquí en desvanecer, que pone 0 píxeles. Pues el desvanecer lo que hace es que nos extiende esta selección para que no quede un borde tan duro. Por ejemplo, si queremos crear un viñeteo en esta fotografía, le podemos poner 300 píxeles de desvanecer, y ahora al crear este círculo para hacer el viñeteo, luego podemos pinchar y moverlo exactamente para que nos quede bien. Ahora aquí no notamos nada, pero si pintáramos por ejemplo con un lápiz, veríamos que nos podemos salir de esta selección y que cuanto más nos salimos, más transparente nos queda. Pero como nosotros lo que queremos hacer es un viñeteo, necesitamos invertirla. ¿Desde dónde? Desde selección, invertir. Ahora hemos hecho que la selección haga lo contrario, es decir, lo que no habíamos seleccionado es lo que está seleccionado. Podríamos pintarlo con el lápiz, pero es mucho más sencillo desde aquí, edición, rellenar. Le decimos, bueno, aquí podemos ponerle el color que nosotros queramos, a nosotros nos interesa ahora negro, le damos a OK. Y como veis nos ha quedado un viñeteo muy sutil. Si quisiéramos podríamos hacerlo en vez de la capa de la fotografía, podríamos crear una capa nueva y entonces ya darle a edición rellenar en esta nueva capa. ¿Por qué? Porque así tenemos el viñeteo en la capa de arriba e incluso aquí en opacidad de la capa le podemos bajar un poquito la opacidad para hacer un viñeteo más sutil o bueno, como nosotros queramos. Y si le damos este ojo para quitarla, vemos la diferencia de la fotografía con este viñeteo. Y todavía tenemos más selecciones disponibles, por ejemplo tenemos esta, la varita mágica y la selección rápida. Para eso mejor si nos vamos a esta otra fotografía. La varita mágica solamente nos va a funcionar bien cuando lo que queramos seleccionar se diferencie bien del resto, porque se guía por los tonos. Entonces si son tonos muy similares se va a liar. Por ejemplo, si aquí intentáramos seleccionar el cuello, seguramente se nos mezclaría pelo, como estáis viendo, porque tiene tono muy similar. En cambio, si por ejemplo queremos darle al fondo, sí que nos lo selecciona más o menos bien. Aquí en la tolerancia podemos definir la cantidad de tonos que puede coger o no, y así podemos ajustar mejor la selección. Por ejemplo, si le damos a 100 en vez de a 50, nos cogerá más trozo. Aquí por ejemplo ya como se nos junta con pelos muy finos, veis, aquí ya sí que tendríamos que utilizar otra tolerancia, porque si no está cogiéndonos también parte del pelo. Así que por eso la varita mágica solamente funciona en casos muy específicos. Luego también tenemos la selección rápida, que funciona parecida a la varita, solo que aquí hay que pinchar y arrastrar. ¿Veis? Arrastramos sin soltar el botón del ratón, se nos va seleccionando lo que vamos tocando también, de la misma manera que la varita, por tono. En todas las selecciones, para restar, podemos utilizar siempre aquí arriba están los iconos de sumar y restar, pero si no es mucho más rápido. Con Alt, veis que se nos convierte en un menos, con Alt podemos ir restando selección. Esto vale para todas las selecciones. Y luego con Shift podemos ir añadiendo más selección. Eso vale para todas, veis, como podéis ver aquí también la varita. Si quisiéramos añadir, podemos tocar con el Shift pulsado, y si queremos restar, con el Alt podemos ir restando zonas. Luego también tenemos el lazo. Con el lazo nosotros definimos una zona a mano alzada y entonces él seleccionará esa zona. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar el ojo, lo que pasa es que como veis es a mano alzada, es muy complicado, o sea que es para cosas muy específicas y que no sean muy precisas, porque si necesitas hacer una selección muy precisa, con el lazo a mano alzada es muy complicado acertar. Con una tableta gráfica sí que podemos ser un poquitín más precisos, pero aún así, pues veis, al temblarnos un poquito el pulso es imposible hacerlo perfecto. Hay otro lazo, si pulsamos y dejamos mantenido, este otro lazo, el lazo poligonal, es un poquito más preciso. Tenemos que ir haciendo clics y veis, por cada clic se nos va haciendo una selección más precisa. Eso sí, estos clics, el problema que tienen es que si queremos hacer una selección redondeada,
hay veces que se nos quedan aristas, porque al ser líneas rectas no siempre queda bien. Y luego por último tenemos también en la zona de los lazos el lazo magnético. El lazo magnético funciona como el lazo de puntos, pero sin tener que pulsar. O sea, nosotros pinchamos y arrastramos y veis, vamos arrastrando por la zona que queramos acercarnos y veis, se va creando. Lo que pasa es que dependiendo, hay muchas veces que no es demasiado preciso. Entonces también es para cosas muy específicas. Veis aquí por ejemplo se nos ha quedado demasiado separado del pelo, por aquí arriba también. Luego pues con el más y el menos que hemos dicho antes, con Alt podemos ir restando. Aunque la verdad es que para ya selecciones muy concretas, lo mejor es la selección que vamos a ver ahora. Para eso nos pasamos mejor a esta fotografía, para que veáis una fotografía ya con un fondo que no es blanco. Es mucho más difícil de seleccionar con las herramientas que hemos visto, con la varita, con el lazo. Entonces, si queremos hacer una selección, por ejemplo, de esta mujer, necesitamos una herramienta que nos sea muy precisa. Y la herramienta de la que hablamos es la pluma. Aquí abajo la tenemos. La pluma no es una selección en sí. Nosotros con ella lo que vamos a crear es un trazado y más tarde aquí en esta pestaña donde pone trazados ya la vamos a convertir en una selección. La pluma, ahora veremos, funciona de la misma manera que el lazo poligonal, haciendo clics. Pero si pulsamos y dejamos mantenido el ratón, al estirar, estiramos el ratón, y veis, esta curva nosotros la podemos adaptar perfectamente a las curvas que necesite lo que queremos seleccionar. Se nos crean estos puntitos que se llaman Beziers, y de hecho con esta otra herramienta, si pulsamos, veis, con esta herramienta luego los podemos mover como nosotros queramos. Una vez hecha ya toda la selección se pueden mover sin problema. El único problema de esta selección es que al ser una selección precisa, también es una selección que cuesta bastante de hacer. Por lo que, bueno, voy a acelerar el proceso ahora luego para que podamos ver. Si no veis que no ajustamos este punto exactamente, pues podemos moverlo con la misma herramienta que hemos visto. O si no, también hay una manera rápida de llegar, y es con la pluma, pulsamos Alt y con Alt ya podemos moverlo sin necesidad de ir cambiando de herramienta todo el rato, que es un rollo. Y bueno, pues es ir haciendo puntitos alrededor de nuestro personaje al que queremos recortar o lo que queramos, e ir ajustando estos Beziers que acabamos de ver alrededor de todo el cuerpo. Como veis, nos podemos ajustar perfectamente a las curvas tocando los Beziers, pero es una tarea pues bastante larga. Hay que cogerlo con tiempo y con paciencia y poco a poco ir perfilando toda nuestra selección. Sin embargo, aunque sea un trabajo pesado, da muy buenos resultados, así que cuando queráis hacer una selección muy precisa, os la recomiendo sin ninguna duda. Es la mejor selección que tiene Photoshop. Como habéis podido ver, en el pelo no hemos podido ser demasiado precisos. Para eso se necesitaría ir a esta herramienta, perfeccionar borde. Ahora la tenemos en gris porque, como os he dicho antes, esto todavía no es una selección, sino un trazado. Pero desde esta herramienta, perfeccionar borde, podremos coger el pelo a la perfección. Sin embargo, os lo explicaré mejor en otro tutorial aparte, porque si no ya este tutorial se me va a quedar demasiado largo. Así que os haré un tutorial aparte de la herramienta de perfeccionar borde, que la verdad es que funciona perfecta para el pelo. Ahora, como podéis ver, tenemos todo el trazado rodeando nuestro personaje, y aquí en trazados, como podéis ver, se nos ha agregado esto. Si pulsamos con el botón derecho, aparte de la herramienta de hacer selección, que es la que vamos a utilizar ahora, también tenemos otras opciones. Tenemos rellenar trazado, que lo que nos hará es pintarnos del color que le digamos todo el trazado que hemos hecho, o sea, el interior del trazado, perdón. Y luego tenemos el contornear trazado, que lo que hará es
convertir nuestro trazado en una línea vectorial también del color y el grosor de pincel que nosotros elijamos. Ahora nosotros vamos a hacer selección. Aquí nos pide qué queremos hacer. Si queremos añadirle un desvanecer, como hemos hecho antes con el viñeteado, recordad que lo que hace es que ese borde no sea tan duro. Para recortar, por ejemplo, una persona, para ponerla luego en otro fondo o lo que sea, yo siempre os recomiendo ponerle un pelín de desvanecer. El radio de desvanecimiento va a depender mucho también de qué resolución tenga vuestra foto. Cuantos más píxeles tenga vuestra foto, tendréis que ponerle un desvanecimiento un pelín mayor para que se note algo. Por ejemplo, esta foto es muy grande. Por ejemplo, le podemos poner un desvanecimiento de 3 píxeles. Si fuera más pequeña, quizá con 1 ya tendríamos suficiente. Cuando le damos a OK, como podéis comprobar, se nos ha hecho una selección. Y de la misma manera que vimos antes, podemos copiar, podemos arrastrarla, ¿veis? La recortamos. Como podéis ver, quedaría bastante natural si la pusiéramos en otro sitio. No se le nota prácticamente el borde. Así que así es como se hace una selección muy precisa. Y bueno, hasta aquí llega el tutorial de las selecciones, espero que os haya servido. Ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda podéis dejarme en los comentarios vuestras preguntas y con mucho gusto os las responderé. Si os ha gustado el vídeo tutorial podéis darle a me gusta o a suscribiros también en mi canal para poder seguir todos los tutoriales que voy subiendo. Y también podéis seguirme en mi página del Facebook, que os la linkeo aquí ahora, y en la información del vídeo también podéis acceder a ella. Muchas gracias por ver mi vídeo tutorial y nos vemos. ¡Hasta luego!